Alpicat Ràdio, 107.9. Enigmes de casa nostra. Molt bones. Un saludo cordial de tot l'equip que fem possible el programa d'Enigmes de casa nostra. Un programa dedicat a la ufologia, als fenòmens paranormals, al cosmos, a les conspiracions, als enigmes i la història de Lleida i a l'entusiasme de viure. Aquest programa no vol influir en ningú, sinó que vol compartir informació. Quede a càrrec dels nostres oients la seva pròpia valoració i reflexió. Us invitem a participar a la nostra pàgina web, omnium.com. Allí trobareu tots els llibres i escriptors que han format part d'aquest programa i l'enllaç que portarà a Alpicat Ràdio, al YouTube i al podcast. Gracias por estar con nosotros. Comencemos. Buenas noches, amigos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que vamos a hablar sobre la arqueología. Entonces vamos a centrarnos en un país desértico, en la cual, en Tessali. Vamos a estar en Tessali. Y ahora vamos a escuchar del tema que vamos a hablar y también el currículum de nuestros invitados. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Diego. Hace mucho tiempo pues que empecemos juntos en Seg Radio, luego aquí en Alpicat Radio, y pues yo le quiero dar la bienvenida porque ha vuelto con nosotros después de un tiempo. Y bueno, Diego, encantado de compartir esta nueva etapa contigo. Bueno, bienvenido. Igualmente, y gracias por estar aquí con vosotros nuevamente. ¿De qué vamos a hablar hoy y quiénes son nuestros invitados? Bueno, bienvenidos a una noche especial en donde vamos a descubrir el mundo de la arqueología. ¿Arqueología qué es? Pues es una ciencia que estudia las sociedades pasadas a través de restos materiales, como pueden ser monumentos, objetos, arte rupestre. ¿Para qué? Pues para reconstruir y comprender la cultura, la evolución y los modos de vida de los antepasados. Y esto lo hace desde la prehistoria hasta épocas recientes, con gran variedad de disciplinas, como pueden ser, por ejemplo, la antropología, la historia, la geología, la química, que nos ayudan a interpretar las evidencias físicas de la arqueología. Así pues, vamos a hablar de culturas antiguas, de restos materiales, de descubrimientos, de forma de estudiar dichos descubrimientos, de procesos sociales que, en definitiva, buscan entender la evolución humana. Si nos preguntamos qué es lo que hacen los arqueólogos, nos podemos encontrar de que nos imaginamos que son personas que excavan, hacen diferentes hallazgos y prospecciones y después los estudian de forma que analizan estos resultados y estos hallazgos. Sin embargo, no todo es tan sencillo. En ocasiones hay algunos arqueólogos que siguen el método científico y otros que intervienen en sus búsquedas, en sus hallazgos, y utilizan otra serie de métodos que nosotros podríamos hablar como métodos alternativos. En este caso tenemos la experiencia de personas que utilizan en la búsqueda de sus hallazgos, de la arqueología que practican, buscan a veces este tipo de métodos. Ahora mismo contamos con dos personas, dos invitados, que nosotros podemos definir como dos investigadores, como dos detectives del tiempo, que reconstruyen historias humanas a partir de pequeñas pistas materiales que van encontrando en esas historias humanas. Puede estar no solo la clave de la comprensión de nuestro pasado, sino que lo que nos reserva el futuro. Tenemos el privilegio de contar con esos dos grandes detectives, un detective del tiempo y un detective de los enigmas. Nuestro detective del tiempo es don Pablo Novoa Álvarez, uno de los mayores expertos en petroglifos y arte rupestre. Está mundialmente reconocido por sus estudios y descubrimientos en Hispanoamérica y en la península, principalmente en su Galicia natal y en Venezuela, la tierra que le acogió durante 27 años antes de volver a Galicia, donde reside hoy. Ha destacado por protagonizar sorprendentes hallazgos arqueológicos
y además de esbozar hipótesis muy atrevidas para explicar ciertos enigmas del pasado. La lista de artículos científicos de don Pablo que ha publicado es interminable. Entre sus diversos cargos y nombramientos honoríficos podríamos destacar que ha sido miembro fundador honorífico de la Scientific Anthology International Society, la SAIS, presidente del Centro Arqueológico Huayu de Barinas, en Venezuela, coordinador del Patrimonio Arqueológico del Museo Alberto Arbelo Torrealba del Estado de Barinas, en Venezuela, cofundador y miembro honorario de la Sociedad de Investigaciones de Arte Rupestre de Venezuela, miembro honorario del Grupo Arqueológico Camuno de Valcamonica en Italia, miembro honorario de la Sociedad Epigráfica Norteamericana de Houston, en USA, miembro honorario del Grupo de Rescate de la Naturaleza de Habana, en Cuba, directivo de la Asociación Arqueológica Viguesa, subdirector de la revista Misterios de la Arqueología de Madrid, miembro fundador de la Sociedad Epigráfica de Galicia, director del monográfico Arte Rupestre Mundial en Madrid y asesor miembro honorario de la Fundación Patrimonio Barines de Venezuela. Y de entre sus más destacados descubrimientos señalaríamos el gran abrigo de Agualinda, en pleno Amazonas venezolano, en el año 2008, los geoglifos en forma de grandes canales circulares de la región de Puno, en Perú, en 2018, cerca del lago Titicaca, los geoglifos de las Serra da Peneda, en Portugal, la península ibérica, el conjunto de petroglifos de Auga dos Cebros, y finalmente entre sus libros podemos destacar los grabados rupestres de Galicia y Payu, donde hay una historia muy bonita de hace 2500 años, en donde nos explica que un pueblo procedente de Bolivia comienza su emigración hacia el norte del continente americano y hay pruebas de que pudieran llegar a las Islas Canarias. Con más de 30 años de trabajo en el campo, trabajo de campo que lleva realizando el prestigioso arqueólogo don Pablo Novoa, en distintos países como España, en Portugal, en Estados Unidos, en Perú, en Bolivia, en Venezuela y en Colombia, ha vivido una serie de historias que hoy descubriremos y que él mismo considera que rozan lo paranormal. Luego tenemos otro detective, que es el detective de los enigmas y colaborador en nuestro programa, que se llama Paco Quevedo, que luego hablaremos con él. Es investigador del fenómeno OVNI, es autor español con una trayectoria ufológica actual muy amplia, que comenzó en los años 80 mientras ejercía su profesión y que desde entonces se ha dedicado a la investigación de campo, centrándose en los testimonios y testigos de avistamientos. Ha participado en diversos espacios dedicados al misterio, incluyendo programas especializados, como puede ser La Rueda del Misterio, Enigmas al Descubierto, El Club de los Curiosos. Entre sus libros podemos destacar dos. La Isla de los OVNIs, publicado en junio de 2024, que es una obra para nosotros completísima y referente de nuestro programa en la investigación metodológica de los avistamientos OVNI. Y también Encuentros con el Misterio, primera parte, Investigaciones de Campo, que es un libro con una especie, ¿cómo diría yo?, como un compendio de experiencias en el terreno del fenómeno anómalo y enigmático. En él podemos leer relatos sobre antiguos gobernantes del mundo, oscuras gárgolas, encuentros con extraterrestres capaces de dar datos sobre sucesos futuros, humanoides salidos del subsuelo, túneles de luz que conectan con otro plano de existencia. Un libro sorprendente. En definitiva, tenemos dos grandes detectives que hoy nos van a honrar con su presencia en nuestro programa Enigmas de Casa Nostra. Y para terminar, decir de que de alguna forma al final donaremos nuestra página web en la cual encontrarán allí todos los libros de nuestras personas que estarán aquí con nosotros. Al final del programa lo diremos. Bien, señor Pablo, ¿qué tal? Buenas noches desde Cataluña. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludaros y gracias por la invitación a vuestro programa. Desde acá, desde mi tierra, Galicia, donde contaré mis historias, mis descubrimientos y lo que yo llamo la arqueología imposible, la arqueología que no ha encontrado respuestas ni dentro de la arqueología oficial ni dentro de las investigaciones que se han hecho en los últimos años sobre nuevos
restos arqueológicos que están apareciendo y que están prácticamente, no han encontrado respuesta a pesar de los estudios que se han hecho al respecto. Es así. Bueno, yo le tengo que dar la enhorabuena por este gran currículum de usted, porque es impresionante. Enhorabuena, don Pablo. Gracias. Es un trabajo que empecé ya desde muy joven en Venezuela, donde viví 29 años y después continuando acá en España, publicando 4 libros en Venezuela y 4 más aquí, con el que voy a sacar dentro de 15 días. Ya entró en imprenta mi libro Cuayú, tras las huellas del pasado, donde explico en 52 capítulos ambientados en 29 países, aventuras y experiencias, todas vividas en la realidad, sin inventar nada. Yo no soy novelista, soy investigador. Los novelistas novelan lo que a veces pasa, pero yo no. Yo lo cuento con todo lujo de detalles y procuro decir la verdad y no inventar nada. Ya lo digo, soy investigador, no novelista. Lo digo para muchos que puedan ver mis libros, como el que saldrá dentro de 15 días, Cuayú tras la huella del pasado, que ya está imprenta y pronto lo tendréis en una edición de Amazon simple, sencilla, y otra de edición de lujo que yo voy a sacar a todo color, con más de 300 fotografías y ya te digo, más de 425 páginas. Bueno, como decía, nos situamos en 1956, en lo cual Henry Lott, siguiendo una información de un guardia del protectorado francés, pues junto con un grupo de personas aventureras se aproximan hacia Tassili, en lo cual se encuentran allí una serie de dibujos que de alguna forma dicen que es algo muy interesante e importante. Muchas penalidades en el viaje, mucho esfuerzo, se arriesgan a enfermedades y ese grupo de aventureros al final llegan delante del gran dios marciano. Don Paco, usted estuvo allí hace un tiempo. ¿Nos puede explicar cómo empezó, dijéramos, esa aventura con usted? ¿Qué es lo que encontró allí? Bueno, en el Tassili ya ha sido muchos regueros de tinta se han escrito sobre el Tassili, muchos investigadores han subido, mucho se ha publicado al respecto y también muchos investigadores y arqueólogos las han visitado y las han maltratado. Que con el paso del tiempo y el maltrato que han hecho algunos investigadores rociando con agua algunas de las pinturas, estas hacen que estén prácticamente desaparecidas. Esta expedición que hicimos en el mes de abril del año 2025, llevamos una decepción en la parte más importante del Tassili, que es en la meseta arriba, donde se encuentran las famosas pinturas de los cabezas redondas, del dios marciano, del secuestro, de los nadadores, que prácticamente no se ven. No sé si el paso del tiempo y, como he dicho, la forma de proceder a investigar las pinturas por parte de algunos investigadores, incluyendo arqueólogos, que han rociado con una nube de agua, humedecen las pinturas para resaltarlas. Y realmente llevamos una decepción, pero de todas formas, el visitar el Tassili y la meseta donde se encuentran esas pinturas es una experiencia increíble. Una experiencia que se la deseo a muchas personas que quieran visitarlo, porque el Tassili es algo, parece fuera de nuestro planeta. El estar allí, la visión que hay, el paisaje, las formaciones rocosas unidas a las pinturas y el silencio que se oye en la zona prácticamente nos demuestra que visitamos un sitio único en nuestro planeta y que hay que conservar. Pudimos ver las cabezas redondas, la del secuestro, el dios marciano, aunque prácticamente no se veían.
para fotografiarlas nos costó mucho, tuvimos que después en laboratorio hacer contrastes para poder elevar la calidad de las fotografías. Pero para mí me demuestra que el Tassili fue visitado hace miles de años, 6, 7, 8.000 años, cuando el Tassili era una zona verde, que probablemente fue una cultura venida de sabe Dios dónde, extraterrestre, llámese lo que sea, y que los aborígenes que vivían en la zona los plasmaron en pinturas rupestres como son las cabezas los personajes de las cabezas redondas, el dios marciano, los del secuestro que llevan atadas a humanos, parece que los van introduciendo en lo que parece ser una nave. Y eso, aparte de eso, también se especula mucho. Hay mucha gente que especula mucho, pero sí es verdad que no hay explicación y la única que se puede afirmar es de que parece que hubo visitantes venidos de quién sabe dónde a esa zona del Tassili hace 7, 8.000 años más o menos, que es lo que se calcula que datan las pinturas. Don Pablo, me gustaría que nos dijera qué grupo representativo iba con ustedes, ¿de qué gente constaba ese grupo? ¿Qué fue usted? El grupo era un grupo de 9 personas que nos afiliamos a una expedición organizada para visitar el lugar. Era la primera expedición que se hacía después de 15 años que estuvo cerrada Argelia a las visitas al Tassili por culpa de guerras internas. Y entonces era la primera vez que una expedición subíamos al Tassili. Entre esas 9 personas llevábamos 5 guías, bestias, y donde hicimos campamento arriba en la meseta, estuvimos 2 días, en donde se encuentran las pinturas principales. Pero no solamente es la meseta de las cabezas redondas donde hay material rupestre extraordinario, sino que en todo el Tassili nos llevamos sorpresa enorme como ver varios lugares que estudiamos, entre ellos una de las compañeras de viaje, la arqueóloga española Beatriz Lamata, que ella estudia los grabados lineales, está haciendo un trabajo por todo el mundo sobre este tipo de grabados que parece que fueran una especie de sistema de comunicación, no digamos yo de alfabeto, porque son rayas simples colocadas a veces con rayas atravesadas que nos recuerdan la escritura Ogham del norte de Europa, de las Islas Británicas y de algunos países de Noruega, Suecia, Finlandia, que nos recuerda ese tipo de escritura. Y nos encontramos, ya te digo, varias cantidades de sitios con esas manifestaciones rupestres que nos dieron una sorpresa. Igualmente, aparte de visitamos una especie de cerro o de acumulación, una pequeña montaña rocosa de unas 40, 50 metros de altura, toda llena de grabados que me recordaron los de Galicia. Todos combinaciones circulares, espectaculares, laberintiformes, que eso me demuestra que los autores de esas manifestaciones rupestres, que son los círculos, laberintos y eso, debieron estar en todo el mundo, porque los encuentro en las zonas todas selváticas de América, empezando por Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, incluso llegando hasta el istmo de Centroamérica. En las zonas bajas selváticas de esos países americanos encontramos la misma concentración de grabados circulares, laberínticos, y eso que nos plantean cantidad de preguntas, principalmente aquí en Galicia, que es uno de los sitios del mundo que más cantidad de grabados se han encontrado de ese tipo, donde se han ubicado casi con León, con la provincia de León, en Astorga, unos 20 laberintos, la mayor concentración de ellos del mundo. Tenemos también un laberinto grabado en piedra más grande, también del mundo, con algo más de 1 metro de diámetro,
Y eso nos manifiesta que probablemente hace 4 o 5 mil años, cuando fueron realizados esos tipos de grabados, se extendieron por todo el mundo, principalmente la figura del laberinto en 7 vueltas, que es una figura muy difícil de representar, muy difícil de hacer, y la encontramos repetida en Siria, la encontramos en la India, la encontramos en el norte de Europa en monumentos megalíticos haciendo laberintos de 7 vueltas idénticos que los de Galicia, la encontramos en Uzbekistán, es decir, en Estados Unidos, entre los indios Hopi, que son un pueblo que llamado los hombres serpientes, que dice que vinieron, que atravesaron el Atlántico y llegaron a Estados Unidos remontando el Río Grande. Yo tuve una experiencia en una expedición que hice con arqueólogos norteamericanos y con mi hijo mayor a Estados Unidos, donde visitamos 7 estados, recorriendo y visitando los grabados rupestres, y nuestra sorpresa fue llegar a Arizona y ver el laberinto como el de Galicia, plasmado en piedras y además en cerámica, cestería y otras representaciones dentro del arte de los indios Hopi, que son además eran conocidos los hombres serpientes, y curiosamente en Galicia tenemos la mayor representación de laberintos del mundo, y nos encontramos que cuando Plinio, el reactor, bueno, el que acompañaba a las legiones romanas en la invasión a la península ibérica, él los nombró al llegar a Galicia como los hombres serpientes también, hombres serpes. Perdone, don Pablo. Vamos a situarnos ahora, continuar a situarnos en otros terrenos y en otras investigaciones que usted ha hecho, evidentemente. Diego, cuando quieras, vamos a... Por ejemplo, a nosotros nos gustaría saber lo mágico de la arqueología. Nos gustaría que nos hablara del abrigo de Agualinda en pleno Amazonas venezolano, que fue descubierto de una forma especial, ¿no? Nos hable de ese descubrimiento que usted mismo ha clasificado como la Capilla Sixtina del arte rupestre americano, porque es un lugar donde pueden verse pues más de 5.000 representaciones a lo largo de 150 metros de pared. ¿Nos puede hablar de ese abrigo, de ese hallazgo de Agualinda? Sí, ese descubrimiento, que lo llamamos Agualinda por el nombre del lugar donde reside una comunidad indígena de los indios guajibos, de los aborígenes guajibos, yo no los llamo indios, sino aborígenes. La suegra del chamán de la comunidad estaba realizando unas labores de agrícolas en una recolecta en una propiedad que ellos tienen a 2 kilómetros de donde está el poblado. Vio que desde unos 200 metros de altura, más o menos, o más, 300 o 400 metros, hay un abrigo que desde abajo no se divisa nada, y ella vio a un hombre, una figura humana con una túnica blanca que le estaba acenando con las manos, le estaba como saludando. Y la indígena se quedó asombrada porque no sabían que allí hubiera humanos o personajes humanoides en aquella altitud y en aquel sitio, y salió corriendo hacia el poblado. Su yerno, que era el chamán del grupo, Pedro Chiape, él se quedó sorprendido y al otro día agarró una cuerda y un machete y se fue al lugar. Logró después de varias horas llegar al abrigo ese donde había visto al personaje, y se encuentra con la sorpresa de ver un abrigo, que después lo medimos en otras expediciones que hicimos, de 195 metros de largo, totalmente lleno de pinturas. Yo calculo que más de 5.000 motivos. Y él, claro, se quedó asombrado y
se cargó de energía en un lugar que hay allí, que se introduce uno, que está lleno de pinturas, una especie de, que él dice se carga de energía y que ve visiones del futuro de su grupo, de los indios, de los aborígenes, que viven ahí en la zona de Agualinda, en los indios, ahora se me fue el nombre. Entonces, al cabo de un tiempo yo visité la zona con un personaje de allí, de la zona del Amazonas venezolano, un profesor allí. Entonces subí a la zona con Pedro, él nos llevó, éramos las segundas personas que subían al lugar, y de verdad que fue una expedición fabulosa. Al llegar allá a encontrarnos, yo al ver aquel abrigo se me humedecieron los ojos y lloré de verdad, porque aquello era impresionante, algo que nunca había visto en mi vida. Cientos de motivos, de escenas que Pablo, verdad me llamaron la... Sí. ¿Puede ser el abrigo más grande que haya visto? Es el abrigo más grande de un sola magnitud, es decir, un abrigo que tiene un ancho de un largo de 195 metros y está considerado el más grande del mundo, porque no se ha encontrado ningún abrigo con ese tamaño. Los últimos abrigos grandes que se están descubriendo en Colombia, en Guayabero, una zona selvática de Colombia, los más largos no llegan a los 100 metros, 75, 90 metros, también con cientos o miles de pinturas. Es decir, que estábamos en aquel momento, cuando yo llegué, apreciando lo que era la biblioteca en pintura más grande descubierta del mundo y hecho por una cultura desconocida, que probablemente esté relacionada con esas, por algunas figuras que hemos encontrado, que se ha encontrado en Guayabero, en Colombia, en la selva, que tienen características similares, pudiendo ser un grupo que vivió en la zona, se calcula sobre unos 5.000 años de antigüedad. Muy bien, Lo que Pablo, sea... también sabemos, relacionado con la arqueología mágica, que en el Orinoco usted estaba procesando unos petroglifos, concretamente en la zona venezolana de Caicara. Estaba acompañado de unas personas y pasó algo especial, ¿sí? ¿Nos puedes explicar qué es lo que pasó en ese momento? En el bueno, Orinoco? lo que pasa... Efectivamente, lo que pasó en Caicara del Orinoco, una población del Amazonas venezolano, verdad que fue impresionante. Había sido invitado yo y dos arqueólogos venezolanos, bueno, uno de ellos hispano-venezolano, el doctor Adrián Hernández Baño, que antropólogo por la Universidad Central de Venezuela y arqueólogo por la Universidad Complutense de Madrid, y un antropólogo, José Trujillo, venezolano, que me acompañaban para visitar esa zona del Amazonas venezolano donde habíamos tenido noticias del descubrimiento de varias cuestiones arqueológicas que estaban relacionadas con el mito del dios Amalivaca, que era el dios Amalivaca, era considerado el dios el dios blanco de los antiguos aborígenes tamanaco que vivieron en Venezuela. Ese dios que Sí, llevaba en un barco. entonces sí, los hallazgos que se hicieron, que se mencionan en la leyenda del dios Amalivaca, el dios que llegó en una barca cuando el gran diluvio y logró subir, con el barco llegó a la zona más alta que no estaba cubierta por las aguas, y ahí había una pareja de indígenas que él las transformó como los creadores de la humanidad. Eso cuenta la leyenda. Pero en la leyenda se menciona una cueva con pinturas y grabados, y otra que tiene forma de que tocándola con un palo, con un mazo de madero, en una parte suena como un gong, y entonces la leyenda cuenta que el dios Amalivaca vivió allá, que creó las parejas que iniciaría la población del mundo, y había un tambor, una piedra
que cuando la tocaban para reunir a los grupos aborígenes allá, y que también se nombra y aparte de eso hay una cueva que yo entré después de que vimos una gran serpiente que estuvo a punto de atacarnos. El guía que nos llevaba limpió de ramas y follaje la entrada de la cueva, logramos entrar y vimos que en la entrada de la cueva había dos pinturas, el sol y la luna, que también son mencionados en la leyenda, así como el tambor de Amarivaca, la piedra que sonaba como un gong. Y curiosamente, bueno, seguimos investigando, yo estaba allí tomando unas fotografías, el grupo que íbamos avanzó más, de los dos arqueólogos y nuestro guía, y oí un gong como un gong tibetano que sonaba enorme, y entonces salí corriendo y como a 150 metros estaba el guía con un mazo de madera que había cortado con el machete, pegando una piedra, y sonaba el gong que mencionaban los indios tamanaco en su leyenda del dios Amarivaca. Bueno, cuando terminamos de ver todo aquello por allí, volvíamos y mandé pararle el todoterreno donde eso, y salí corriendo hacia la cueva como una intuición, llevaba mi cámara y todo, y al entrar en la cueva veo un rayo de luz blanco que penetra por un orificio y ilumina una piedra en forma de mesa que está dentro de la cueva, y se ve una figura humana, una cabeza humana grabada en la piedra. Bueno, la cuestión es decir, continúa al día siguiente, cuando volvemos al río Orinoco, cerca de la población de Caicara. Nos acompaña el alcalde de la ciudad, su hermano, que es congresista, es decir, senador de la República, un guía, un pintor de allí conocido, los dos arqueólogos y yo, y vamos a ver unos petroglifos que hay a orillas del río Orinoco, porque era en Semana Santa, la época que el río estaba más bajo por el verano. Y entonces nos dijeron que ahí había muchos petroglifos, yo ya los había visto en fotografías, y estuvimos viendo los petroglifos, haciendo calcos de los mismos, fotografiando, y al llegar al mediodía nos fuimos y fuimos a comer a la finca del alcalde de la ciudad de Caicara, y después nos fuimos a reposar al hotel, pero yo en el hotel estaba con los dos compañeros arqueólogos en la habitación, estábamos los tres. No descansaba y salí, agarré el vehículo todoterreno que yo había llevado para la expedición y me acerqué al río Orinoco, al sitio donde habíamos estado en la mañana, porque había una inquietud de ver unos petroglifos que yo había visto en fotografías que parecían símbolos chinos y que yo no los vi en la mañana. Cuando estaba viendo allá una roca, vi un personaje que estaba situado encima de una piedra al lado del río Orinoco. Y no le dije, bueno, una persona que está ahí, curioso, tal. Estaba fotografiando la piedra de cerca cuando noto una presencia atrás, pero fue cosa de segundos. Y veo que está el personaje que estaba viendo yo. Era una persona normal, un criollo normal, un venezolano vestido con blue jeans, camisa de cuadros, y claro, yo me doy la vuelta, estaba en la piedra tomando fotos de cerca, y al verlo él me asusté. Entonces él me sonrió, pero no me habló. Me sonrió y me dio como una especie de tranquilidad. Entonces me dijo con la mano que lo acompañara, pero nunca me habló. Me acompañó y me dijo que fuera, y nos fuimos a la orilla del río Orinoco, y como ya habíamos caminado 400 metros, vimos como había unas piedras que afloraban del río, y él me las señala, y ahí vi los grabados que yo había visto en una fotografía 30 años atrás y que los quería ver. Entonces, bueno, me quedé sorprendido, fotografié, él me sonreía, me miraba todo feliz, me sonría viendo cómo tomaba fotos, me ayudó a llevar el material que llevaba de calcos, de fotografía, de vídeo, todo, y volvimos para donde nos habíamos... yo iba a agarrar mi automóvil, mi todoterreno, y él se iba a ir. Y me dio la mano. Al yo darle la mano para despedirme de él, él me puso la palma encima de la mía.
y yo le puse la otra palma encima de él y él pone la otra y veo que tiene un símbolo gradado de un trisquel increíble que me quedé asombrado. Nunca me habló el personaje, nunca me habló. Él se fue hacia la sabana, hacia la puesta del sol y yo me fui al automóvil. Cuando llegué allá le comenté a los compañeros, al alcalde, a su hermano, y entonces de una vez todos dijeron, no, eso era un extraterrestre que te... Y bueno, la cosa quedó así que al otro día fueron a investigar el alcalde de la ciudad, el hermano y el guía, fueron a investigar con pobladores que hay al lado del río, pescadores, si habían visto un personaje de esas características. Y mudo y tada, todo el mundo dijo que nadie había visto el personaje. Lo que pasa es que a mí me marcó la vida. Paco, ahí digo, Paco, sí, hola. Hola, Hola, de ¿qué nuevo, tal? ¿Cómo muy estás? buenas. Aquí escuchando al profesor de alguna forma que nos está ilustrando con todas sus investigaciones y su trabajo. A mí me gustaría que entraras también tú en respecto a la cual, no sé si es leyenda o realidad o es historia, en la cual se habla de esta, ¿cómo se llama ahora? Esa, no sé si es historia de esa edad de oro. Se hablaba en lo cual en la antigüedad los dioses estaban conviviendo normalmente con los humanos. En Egipto se habla de esta edad de oro, en la India también se habla de esta edad de oro, en romanos también hablan de esta edad de oro, que se habla de miles de años, en la cual existió otra humanidad. Sabemos perfectamente que ahora existió otra humanidad con una tecnología que hoy nos sorprende en la actualidad. Me gustaría que nos hablaras de todo esto, de esos dioses que poblaron la Tierra hace mucho tiempo, que tú de alguna forma nos introdujeras de este mundo tan interesante e importante que de alguna forma hemos compartido aquí con don Pablo. Madre mía, pues menuda pregunta. Esto es una leyenda, ¿no? Hablamos de esa hipotética edad de oro, pero hablamos de leyendas. Leyendas que están basadas en la historia principalmente del pueblo griego o de grandes culturas como la hindú y otras muchas. Parece ser, especulando, pues sí, podríamos llegar a entender que hubo alguien tecnológicamente muy avanzado que fue capaz de ordenar sociedades atrasadas en un tiempo muy remoto y fueron considerados o pudieron ser considerados como dioses. Aquella edad de oro de los griegos se refiere al dios Cronos, que durante el control de la sociedad griega era todo felicidad, no había que producir ni siquiera alimentos, porque al parecer ellos tenían el medio, por lo que cuenta la leyenda, parece ser que hubiera algo automático, invernaderos o alguna especie de cosa que hiciese brotar las cosechas y solo había que recolectarlas y vivir, disfrutar de la vida, porque el alimento no había que esforzarse mucho por tenerlo. Luego empiezan los follones, ¿no? Empieza a degenerar y a aparecer otros personajes como Zeus. Con Zeus también la historia parece que en un primer momento se vive bien, pero roban información que llega a los humanos. Se habla del fuego que le he robado a los dioses, se enfadan con los humanos y crean a Pandora y en una caja meten todos los males que, siendo Pandora muy curiosa, abre la caja y se esparcen por el mundo y da con la sociedad actual. Pero bueno, Así esta empiezan leyenda, así, Paco, empiezan los conflictos, porque parece claro, ser... entonces, pero da la sensación en todas estas leyendas antiguas, da la sensación de que efectivamente los humanos de aquella época, muy atrasados, muy primitivos, rudimentarios a la vista de hoy, convivieron con gente muy evolucionada. Exacto. Y en la historia tenemos cosas como las que investiga Pablo, que yo he tenido la gran suerte de acompañarlo a la isla de La Palma, porque allí hay petroglifos, hay pirámides, hay restos arqueológicos de difícil explicación y de difícil encaje en la historia que conocemos. No solo allí, él estudia el tema de los carrots, estas huellas
que quedan impresas en un suelo de barro, se petrifican después de miles de años, pero corresponden a máquinas. Evidentemente tienen un mismo ancho, tanto las ruedas como la separación entre el eje de las ruedas. Es decir, hay huellas a lo largo de la historia que por estar petrificadas en este caso, o por no poder ser datadas en otros como los petroglifos canarios o las pirámides canarias, en todas las islas Canarias hay pirámides, y la coincidencia de estos símbolos con otros pueblos repartidos por todo el mundo que Paco, nunca han tenido contacto entre ellos, mucho menos Paco, en la... una pregunta, Paco. Sí, En la isla de La Palma sí, existen pirámides y petroglifos que son iguales a los existentes en otras zonas del mundo, efectivamente. como por ejemplo Noruega, Bolivia, Malta, Francia, Indonesia. Entonces, ¿tú sugieres que pudiera haber una gran civilización avanzada que dominó el planeta y dejó estas huellas? Pues pienso que la ciencia oficial esto no lo puede aceptar porque evidencias contundentes de las que ellos quieren, no es que no las haya, para mí sí que las hay, pero no son suficientes y para ellos no son suficientes y esto supondría replantear que todas las autoridades en la historia o en definir la historia tendrían que cambiar su criterio, tendrían que modificar la historia y esto no es plato de buen gusto. Parece que es una reticencia normal en la ciencia el cambio o un cambio que pueda ser tan drástico como aceptar que hubo una civilización muy antigua, hablamos de más de 10.000 años posiblemente, que tuviese nuestro nivel de técnica o incluso un nivel superior, como se demostraría en las pirámides egipcias, un nivel de cálculo astronómico, matemático y constructivo que hoy día es muy difícil de imitar, si no imposible en algunos casos, y hablamos de monolitos que tienen miles de toneladas que son imposibles de levantar y poner en pie con todos nuestros artilugios más avanzados, las grúas más avanzadas del mundo les costaría mucho llevar a cabo esos trabajos. ¿Qué ocurre? Hablamos de Cronos, hablamos de una edad de oro, hablamos de una edad en la que las historias, las leyendas de todas las culturas, insistimos, hablan de convivencia con unos dioses, es decir, seres muy evolucionados, con una técnica y unas capacidades extraordinarias, y parece que estas culturas antiguas se empeñaron en dejarnos escrito un mensaje que viene a decir que existieron y hubo un problema planetario que dio con su desaparición, quizá como advertencia. ¿Qué mejor manera de dejar constancia de que esto fue así en leyendas como el diluvio, una destrucción, pero también escribir en piedra, que no se borra, dejar escrito en piedra, con grandes construcciones que no pueden ser destruidas por unas civilizaciones muy atrasadas y que se garantiza que lleguen hasta nuestros días, para que seamos capaces de ver, de analizar que existe un cálculo, un método de construcción planetario, porque las pirámides están por todo el mundo, una serie de símbolos grabados en roca que están por todo el mundo y son los mismos, a uno y otro lado del Atlántico, pero también en sitios tan alejados como has dicho, Noruega, Israel, por todas partes, hay constancia de que hubo una idea igual planetaria en cuanto a simbología y métodos constructivos. Está escrito en piedra. Hay cálculos reflejados en esas piedras, no solo cálculos matemáticos de construcción, sino cálculos astronómicos. ¿Quién demonios hace miles de años sin tecnología era capaz de definir, como tienen los sumerios, los planetas, todos los planetas que se conocieron a partir de 1900, de 1800? Tuvimos que desarrollar mucho los telescopios para poder definir todos los planetas, descubrir todos los planetas. Y resulta que los sumerios ya hablaban de los planetas exteriores al cinturón de asteroides, por ejemplo, ¿no? Conocimientos astronómicos evolucionados a nivel de hoy, cálculos matemáticos de altísima precisión que hoy día
superan la norma de construcción, ¿cómo es posible? A lo mejor nos están hablando todo esto en conjunto de una gran civilización que ante una destrucción enorme, y ya llegaríamos aquí a la leyenda de la Atlántida, en mitad del Atlántico, con una destrucción por alguna causa eh, extraordinaria de origen natural, caída de un meteorito o una guerra generalizada, viendo su propia desaparición, se esparció por el mundo y dejó escrito en piedra su existencia y las leyendas del diluvio, del Ragnarok, la lluvia de fuego del cielo, la lucha de los dioses en el Mahabharata, en las leyendas hindúes, como advertencia de Paco, que una cosa que, puede llegar a ocurrir igual ahora. Paco, una cosa que te iba a preguntar, ya que tenemos la posibilidad de contar también con don Pablo. Él en su libro Cuayu habla de que hace 2500 años de un pueblo procedente de Bolivia que comienza su emigración hacia el norte del continente americano, pero que hay pruebas que pudieran llegar hasta las Islas Canarias. ¿Esto podría tener conexión, como tú has dicho, con la Atlántida? Yo pienso que sí. A mí la sensación que da cuando te aproximas a esta información y la estudias sin prejuicios. El prejuicio es el juicio previo de que algo no puede existir. Si se analiza con prejuicios este tipo de restos de la historia, no llegamos nunca a nada. Simplemente se quedan, bueno, en cosas que pueden ser rituales y que hay una coincidencia extraña entre gente que no se conocía ni podía tener contacto porque estaban separados por miles de kilómetros y un océano infranqueable en aquella época. Lo dejamos todo en coincidencia y en rituales y tenemos la historia como está actualmente. Sin embargo, no es así. Quien se acerca sin prejuicios a estudiar todo este tipo de restos se da cuenta de que hay rituales idénticos, formas de hacer las cosas idénticas, signos idénticos y una preocupación y un trabajo extraordinario para reflejar esto. Es decir, ¿quién se pone a realizar miles de estatuillas? Por ejemplo, últimamente se han descubierto en un desierto de México miles de estatuillas, 32.000 estatuillas de dinosaurios. ¿Quién vio en México dinosaurios? Y parece que para ser una broma, ¿por qué no hacer 20, 30, 3.000, 30.000, Paco, 32.000? Es decir, parece que hay alguien empeñado por ahí en la historia en dejar detalles de que efectivamente hubo una civilización avanzada. Y termino. En cuanto a La Palma, en La Palma resulta que con el Hierro son las dos islas más adentradas en el Atlántico, siendo las más alejadas del continente, de donde se supone y nos dice la historia. Allí Pablo y yo estuvimos, como digo, y nos entrevistamos. Pablo ha estado últimamente también con una chica que está haciendo un doctorado. Nos entrevistamos con el director del Museo Arqueológico de las Islas Canarias, don Felipe Jorge Pais, que conoce mejor que nadie aquello, y allí se supone que hace 2000 años llegaron los bereber del continente africano. Llegando del continente africano, lo lógico es que donde tuvieran que existir más petroglifos serían las islas mayores, más tiempo habitadas, o las más cercanas al continente, y sin embargo, en esas islas no hay petroglifos tallados en la roca, solamente en La Palma. Y La Palma es, con el Hierro, como digo, la más adentrada en el Atlántico. Es decir, si alguien venía del otro lado, es decir, de mitad del Atlántico, como dice la leyenda que estuvo la Atlántida y desapareció, quienes huyeran de allí a la primera isla que llegaron seguramente sería La Palma. Y por Paco, eso aquí dejaron algo. una cosa. Creo decir que en algún programa que te he oído, que los petroglifos más antiguos en La Palma son más perfectos que los más recientes. Sí, y eso nos lo dijo y está recogido así en el libro que escribí después de más de 2 años yendo allí a La Palma, la isla de los ovnis, centrado más en el fenómeno ovni que tiene su relación con toda esta historia de una posible civilización avanzada anterior. El mismo Felipe Jorge Pais, doctor en prehistoria, director del Museo Arqueológico de las Islas Canarias,
en La Palma, pues resulta que lo reconoce así. Ellos han demostrado, han constatado que cuanto más antigüedad tiene el petroglifo, más perfecto es. Parece que los posteriores son intentos de imitar con imperfecciones, imitar algo antiguo sagrado. Tienen carácter ritual seguro, tienen carácter sagrado, pero también le añadiría yo una cuestión, y es que son idénticos a los que hay al otro lado del Atlántico. Hablamos de México, de toda Mesoamérica y en otros lugares como habéis nombrado Noruega o Israel. Pero aparte de eso, me decía el profesor Felipe Jorge País que ellos han profundizado hasta 2 metros, buscando las esquirlas de esa roca que tuvo que ser tallada y por lo tanto al ser tallada tuvieron que saltar trozos de piedra y caer al suelo. Han profundizado hasta 2 metros, 2 metros en un depósito normal por el tiempo, depósitos normales de material que van cubriendo, estratificando el suelo, significarían aproximadamente 2000 años, que es cuando se supone que llegaron allí los primeros habitantes. No hay nada, no hay nada en 2 metros. Quiere decir que utilizaron un método desconocido, que la piedra estaba blanda o que está mucho más abajo ese resto y por lo tanto esos grabados se hicieron hace 10.000 años, 6.000 años, 5.000 años. Yo tengo un estudio de la pirámide de los Cancajos, que nadie ha estudiado, está abandonada y derruida, y en ese estudio ocurren cosas extrañísimas. La pirámide de los Cancajos tiene, allí la ciencia la ha abandonado porque se supone que las 12 pirámides que hubo en los 12 cantones que estaban dividida la isla de La Palma, por los guanches, cada cantón tenía su pirámide ritual. Y era de ritual solar y una pirámide de características similares y ritualísticas similares a las de Egipto. Curiosamente, allí también existe la momificación. Bien, pues en esta pirámide se dan cálculos astronómicos. Está perfectamente orientada y perfectamente calculada los lados este y oeste para que haya una disminución hacia el oeste que haga confluir la prolongación de sus laterales justo en la entrada al recinto donde está la pirámide. Y eso hay que calcularlo muy bien y ejecutarlo muy bien. Sin embargo, la ciencia dice que no las cuida, las ha abandonado, porque son restos de limpieza del campo hecha por agricultores y por ganaderos. Pero yo me pregunto, después de una jornada laboral de un agricultor de quitar todas las piedras del terreno, después de eso se va a poner a ordenar las piedras para formar una pirámide y además se va a preocupar de orientarla astronómicamente porque está perfectamente orientada al día 21, cuando sale el sol el día 21, allí Óscar García, que nos acompañó y tiene estudiada la pirámide, está perfectamente orientada, lo que está indicando, primero, una apertura de oeste hacia este, es decir, hacia donde sale el sol, se van abriendo las líneas, la pirámide está calculada para que aparezca un punto de fuga al oeste que se abre hacia el este, hacia la salida del sol, como abrazando al sol en el momento en que se inician las cosechas. Es decir, tiene un carácter ritual innegable. Y eso tiene que ser calculado, pero lo que es más complicado es que estas pirámides, por Fray Abreu Galindo, están datadas, está registrada su existencia cuando los españoles completaron la conquista de las Islas Canarias. Aquello fue poco después del año 1500. Fray Abreu Galindo estuvo completando todas las indagaciones de cómo vivían, cómo era la cultura de los aborígenes, de los guanches, antes de los españoles, y resulta que ellos dijeron que no sabían cuándo se habían construido, que simplemente eran recintos rituales de sus ancestros. Como mínimo esas pirámides han sido capaces de estar en pie 600 años. Y ahí siguen, pero descuidadas podían generar cultura y rendimiento económico, incluso si se cuidasen, como ha ocurrido en Weimar. Pero en Weimar ha tenido que ser una iniciativa privada, y hay que decir que estas pirámides, curiosamente, están en todas las Islas Canarias, pero abandonadas, Muy absolutamente bien, Paco. abandonadas.
Oye, Paco, que ahora continuamos con Pablo. Esperas un momentito porque tengo 2 preguntas muy importantes que hacerte y te las hago después, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Don Pablo, ¿nos Sí, oye? dime. A ver, ¿cuáles son las notas características del arte rupestre? ¿Qué se representa? ¿Se representan emociones? ¿Es un lenguaje simbólico? ¿Se debe a chamanes? ¿Quién las pintaba? ¿Quién hacía esos grabados? ¿Qué expresaban con esas producciones? Bueno, en realidad lo que tú me quieres decir es quiénes hacían los grabados, el por qué en todas partes del mundo. Sí, el chamanismo es un importante, dentro de todos los grupos el chamanismo existe desde hace miles de años. Son las personas que grababan y a la vez pintaban también los momentos. Hay unos momentos en la vida del hombre aborigen, del hombre prehistórico, que son la importancia: el nacimiento, la supervivencia, la muerte y la parte del espiritual. Son los 4 momentos, y esos 4 momentos de la vida de un personaje prehistórico o de un hombre prehistórico la reflejaban en las rocas. Encontramos, por ejemplo, grabado. ¿Solamente lo hacían los chamanes? ¿O lo podían hacer mujeres, niños? Normalmente yo creo, por mis investigaciones en gran parte del mundo, de que la mayoría de los grabados los hacía una persona preponderante o organizadora o chamán o jefe de grupo dentro del grupo. No todo el mundo grababa, no todo el mundo pintaba, sino que había un personaje. Probablemente en muchos casos habrá excepciones porque las hay, se notan, pero normalmente las grababa un personaje importante dentro del grupo prehistórico que las hizo. Nosotros sabemos que en una cueva española, que supongo que conocerá, la Cueva del Castillo en Puente Viesgo, se ha determinado que hay 72 manos pintadas, pero que esas 72 manos las han pintado mujeres. Eso es posible. Tú dices unas manos que hay pintadas, ¿no? Sí. Sí, la imposición de manos aparece en casi todo el mundo, y dentro del mundo paleolítico aparecen pintadas manos encima de animales. Era como una especie de favorecer la caza, que es lo que yo te decía, la supervivencia del grupo en la caza, la comida. Como es una de las entonces se pintaban las manos muchas veces sobre animales para favorecer la caza, y otras veces espiritualmente, dentro de unos propósitos espirituales de la mano de realizar cuestiones de tipo religioso, como aparecen, por ejemplo, en una cueva de Argentina, que aparecen más de 500 improntas de manos, la cueva de las manos al sur de Buenos Aires, de que lleva a concluir que esto tenía que ver. Quería aclararte algo con lo del amigo Paco, pues hemos realizado en Canarias un viaje allá y llegamos a unas preguntas que no nos encontramos respuesta, pero sí está claro, y basado en mi libro, Los Arahuaco Taínos, una cultura precolombina en las Islas Canarias, que no me baso en una sola prueba, sino que me baso en una serie de pruebas como toponimia, restos arqueológicos, costumbres, navegación, etcétera, etcétera. Es decir, hay 20 y pico capítulos del libro que los trato y específicamente basado en restos arqueológicos como las hachas de cloromelanita o jadeíta, que solo ese material se encuentra en el norte de Sudamérica y el Caribe. Entonces no es posible que en la isla de La Gomera aparezca un hacha de cloromelanita o jadeíta y el agricultor la considerando, que los arqueólogos digan que fue traída por un emigrante canario que estuvo en América. Porque en excavaciones posteriores en la isla de La Gomera aparecieron 5 hachas más en excavaciones científicas. Es decir, que ahí demuestra que estaba asociado a otros objetos. Y la cloromelanita o jadeíta solo se encuentra en pedazos grandes para hacer hachas
como las que aparecieron en La Gomera, solo se encuentra en el norte de América y el Caribe. Como no encontraban respuesta y en Suecia se sabía que hay fragmentos de jadeíta muy pequeños, llamaron a 2 arqueólogos suecos que vinieron a las Islas Canarias y cuando vieron las hachas que habían conseguido pulidas de jadeíta, dijeron que eso no había venido de Suecia, que en Suecia no había fragmentos de jadeíta de tan grande tamaño. Y eso con otras cuestiones más. Es decir, en las Islas Canarias hay más de 500 topónimos que los vemos reflejados, indígenas, no hispanos, ni latinos, ni nada, indígenas. Más de 500 topónimos que los tenemos en el norte de Sudamérica y el Caribe y que aparecen en varias islas principalmente en Tenerife y Gran Canaria y La Gomera, que son las islas más al occidente. En cambio, las islas pegadas al África, como Fuerteventura y Lanzarote, no aparecen esos topónimos, sino que aparecen otros topónimos de origen africano. Y la momificación que se hace en Canarias, que se hizo, las momias que se han encontrado, no es la que se hace como la quisieron ligar a la cultura egipcia, no. La momificación en Canarias es como la misma que se hacía en el norte de Sudamérica y en islas del Caribe, que era de día ponerlas al sol el cadáver y de noche ahumarlos con fuego. Esa era la momificación, no era como la canaria, que se sacaban las vísceras y todo eso y se rellenaban con sustancias naturales para preservar el cadáver. Y eso hay que darlo a conocer porque la mayoría de los arqueólogos dicen que la momificación canaria proviene de África. Hombre, resulta que saltan miles de kilómetros desde Egipto a Canarias y en intermedio no aparece ese tipo de momificación. Y siendo la momificación con caracteres distintos porque se han estudiado, y la momificación canaria es ahumando el cadáver y poniéndolo al sol. Y la momificación egipcia es tratada médicamente por los curanderos o los especialistas que había dentro de la cultura egipcia, que eran muy avanzados en medicina. Pablo, sería injusto que no le preguntáramos algo sobre la Nazca galaico-portuguesa, que usted ha calificado como la Nazca galaico-portuguesa. Hay unas impresionantes figuras que van de 150 a 350 metros de longitud. Esas figuras hoy se están perdiendo. ¿Nos puede hablar de ellas, por favor? ¿Me hablas de las figuras de Nazca? De Nazca, pero de la Nazca de la península, de la Nazca galaico-portuguesa que usted ha definido. Te oigo la voz muy confusa. Galaico-portuguesa. Usted hizo un hallazgo que llamó la Nazca galaico-portuguesa. Sabemos que esas figuras de 150 metros de longitud, 350 metros de longitud, están en unas montañas en la zona de Galicia y Portugal. ¿Nos puede hablar de ellas? Son las que yo llamo la Nazca portuguesa, que descubrí yo hace como 20 años en las montañas de la Sierra de la Peneda en Portugal, que son alineamientos de piedras que forman figuras, entre ellas las de algún cuadrúpedo, la figura de serpiente, las figuras de aves, desde 75 metros las más pequeñas hasta 400 metros la de un ave, una ave de perfil. Sí, efectivamente, eso lo descubrí, como te dije, una casualidad, estudiando esos alineamientos que vi que no eran muros, que no cerraban nada, que eran piedras colocadas en forma vertical y que iban haciendo figuras. Fue tanta la conmoción que dio la prensa y la televisión portuguesa que mandaron a uno de los más famosos arqueólogos de Portugal con la prensa y televisión a investigarlas, y él llegó a decir que eran muros, que no eran figuras, porque hubo una manipulación. Ahí se iba a construir un gran parque tecnológico de aerogeneradores y entonces no les convenía que se pararan las obras por culpa de la construcción,
y hubo mucho dinero por medio de parte de unas empresas y hasta hubo amenazas que me llegaron hacia mi vida por seguir propagando esa noticia de eso. Al cabo de unos años que se ha construido ese conjunto de aerogeneradores, esos parques, ese arqueólogo le declaró a una amiga guarda del parque que había estado conmigo investigando años esas figuras, le declaró hace poco tiempo, después de que a los años, que yo tenía la razón, que eran figuras prehistóricas, como me lo habían manifestado dos arqueólogos, un matrimonio de paleontólogos de la Universidad de Lisboa, unos arqueólogos colombianos y varias gente que llevé a visitarlas, y las fotos que publiqué en Francia, en Portugal y en España. Y es lamentable que ese tipo de manifestaciones, que eran únicos prácticamente en toda Europa, porque son como 15, 20 figuras que aparecen en un territorio de varios kilómetros, de 4 o 5 kilómetros de extensión, que eso se esté perdiendo, porque mucha gente se lleva las piedras para la construcción, otras fueron destruidas con la construcción y que eso prácticamente se haya perdido, y hayamos perdido, pues, y valga la redundancia, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en el aspecto megalítico que se han realizado en Europa. Don Pablo, una pregunta un poco complicada, en las prospecciones arqueológicas se utilizan una tecnología, una serie de mecanismos bastante avanzados, pero sin embargo sabemos que usted en algunas ocasiones ha utilizado el péndulo. ¿Hay alguna base científica para eso? Es lo que yo llamo la arqueología psíquica. Sí, que nos basamos dentro de la arqueología. Hubo gente, no solamente en España, esa historia empieza en Estados Unidos con el libro editado por Jeffrey Goodman sobre el empleo de objetos, o bien empleando chamanes o personas que tienen cualidades psíquicas, de poder hacer descubrimientos arqueológicos que normalmente costaría mucho dinero hacerlos, excavaciones y eso fue como tanto en Inglaterra, Francia como en Rusia. Se han empleado personas con conocimientos psíquicos, con propiedades, y empleando el péndulo, varillas, etcétera, o simplemente con imposición de manos, como me pasó con mi amigo José San Román Veiga, un joven de Vigo, hoy ya no es tan joven, que descubrió cientos de petroglifos en Galicia con la mano, por sus cualidades psíquicas que posee, que le permite ubicarlos. Algunos de ellos enterrados, otros de ellos en sitios que él nunca había estado, como me pasó con las experiencias que yo tuve con él en Portugal y en Galicia durante varios años. No solamente eso, después he visto en América y empleado el péndulo en muchos lugares, como fue en las figuras estas que acabamos de nombrar de la Nazca portuguesa, de que me ayudó mucho el péndulo a descubrir que dichos alineamientos de piedras eran figuras, y también empleadas para identificar sitios arqueológicos, como me pasó en Venezuela con el descubrimiento del Cañón del Sol, donde hay unas figuras de arte rupestre petroglifos de las más hermosas del continente americano, y todo eso me ayudó mucho el péndulo, y todavía lo sigo usando. Hay también otros especialistas aquí en España que lo emplean. En la provincia de Valencia tengo amigos, no puedo dar nombres, pero tengo amigos que se están empleando en Estados Unidos, como Jeffrey Goodman, como en Inglaterra, como un coronel ahí que también tenía un grupo de especialistas que se dedicaban a rastrear los sitios arqueológicos con varillas y péndulos. Es decir, lo del péndulo y la varilla, la gente cree que el péndulo o las varillas sean el elemento descubridor. No, el péndulo y las varillas son el elemento que recibe lo que le transmite el personaje. Cuando es positivo y el personaje lo nota
el psíquico, pues inmediatamente lo transmite al péndulo o a las varillas que hace que se muevan en una forma u en otra. Entonces, eso requiere... Hay universidades que aquí en España, en Barcelona y en Salamanca, dos profesores que conocí en un programa de radio, perdón, de televisión, con, con un reconocido presentador de televisión que los conocí en el estudio y me manifestaron estar muy interesados en el tema, pues le conté las historias de José San Román y estaban interesados en viajar a Galicia o llevar para el psicólogo, el especialista a que ellos lo entrevistaran y eso porque estaban muy interesados y ya te digo, no solamente en España, en muchas universidades norteamericanas, rusas e inglesas, hay grupos dentro de las universidades que estudian ese fenómeno. Don Pablo, otra pregunta también sobre su tierra. ¿Qué particularidad tienen los petroglifos de Agua dos Cebros? Me dijiste de Agua dos Cebros. Agua dos Cebros. Bueno, Agua dos Cebros es una piedra con petroglifos que apareció en Galicia. La descubrieron mi hijo y la hermana del psíquico. Nosotros los acompañábamos a ellos aquí en Galicia, en el ayuntamiento de Oia. Los acompañábamos y ellos solos descubrieron una piedra que después que la procesamos y todo eso descubrimos que había una embarcación tipo mediterránea demostrando, según lo dijo don Antonio Beltrán, el mejor especialista de España y uno de los mejores del mundo en arte rupestre de la Universidad de Zaragoza, don Antonio, él dijo que era uno de los descubrimientos más importantes porque ese barco que está grabado junto a figuras de ciervos pudiera tener de 5 a 6.000 años de antigüedad. Fue realmente al principio se llegó a decir en Santiago, en la universidad y tal, los comentarios de que nosotros habíamos falsificado esos grabados, que eran naturales, que eran artificiales recientes, cuando después se demostró por estudios que se hicieron que eran totalmente auténticos y que cambiaron la datación de lo que es el arte rupestre gallego. Hay una reproducción de dichos grabados en un museo de Portugal y en el Museo Nacional de Arqueología en Madrid. Josep, yo tengo que irme, porque tengo pendiente otras cosas, así que si quieres nos despedimos y cerramos. Bueno, pues Montes, ¿qué os parece si nos emplazamos para otro día? Porque... ¿Vale? Vale, bueno, marcar una fecha y mejor, porque ya andamos todos con prisa. De acuerdo, muy bien. Venga, pues, lo dejamos aquí. Don Pablo, contamos con usted también. Perfecto. Ya quedamos para la próxima ocasión. Espero que tengamos mejor sonido. Exacto, sí. Y ya podamos realizar, porque hay muchas cosas que contar sobre las rodadas, grabados lineales, sobre la arqueología imposible que nos quieren ocultar. Claro. Y hay muchas cosas que comentar. Muy interesante. Oiga, ¿les parece que nos despidamos y nos reemplacemos para otro día? Sí, sí. Perfecto. Vale, saludos, gracias por la invitación. Paco, nos vemos. Por aquí te espero con una buena mariscada. Muchas gracias, Pablo. Lo anoto, Mañana, lo anoto. Mira, mañana celebro mi cumpleaños con una mariscada. Vaya, hombre, no me da tiempo a coger un billete, si no me Estás invitado. Bueno, amigos, ya estamos terminando el programa, se nos están acabando la batería y reemplazamos tanto a Paco como al señor Pablo para una próxima ocasión. ¿Les parece bien, Pablo? Me parece, claro. A mí me parece estupendo porque hay muchísimo. Por mí no hay problema. Y bueno, un abrazo a todos. Nos ha quedado muchas cosas y muchas preguntas en el tintero y nos reemplazamos para otra oportunidad. Muchas gracias, amigos. Ya estamos en contacto. Don Pablo. Gracias a vosotros. Vosotros, gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Un saludo a todos. Chao. Adiós. Un saludo. Un saludo. Alpicat Ràdio 107.9. Enigmes de casa nostra.
Gràcies per la seva atenció.